Unidad Campeche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Pues bueno, cuéntanos cuáles serían sus conclusiones de la visita del secretario John Kelly a México y la reunión que tuvo tanto con el presidente como con el secretario de Gobernación mexicanos. Bueno, no deberíamos esperar grandes sorpresas, en cuanto a cambios muy radicales en la forma en que se ha conducido esta relación y las negociaciones. Tanto en un comunicado de prensa del día de hoy del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, como en la conferencia que dieron tanto el secretario Kelly como el secretario Chong a la 1:30, se reafirmaron algunos de los temas de interés común, ¿sí? Al respecto. Entre ellos sobresalen el de seguridad, el control migratorio, control de las drogas. Ahora, lo que yo sí quiero señalar son dos cosas muy brevemente. Tenemos que entender que aquí hay ciertos intereses que tienen un peso mayor que otros y depende de cuál de las partes ejerce más poder para decidir cuál es el curso de acción o la forma en que se van a manejar estos intereses. En segundo lugar, vemos que continúa haciéndose mención de un modelo de seguridad tradicional desde una óptica donde predomina la idea del control y no desde una perspectiva alterna como podría ser la seguridad humana y a la cual pienso que México debería apostarle. Pero digamos que esta fue una de las primeras ocasiones en la que Estados Unidos acepta que si no termina con el consumo de drogas en Estados Unidos, no terminará el problema de narcotráfico en México. Efectivamente, eso resulta un paso en la dirección correcta, esperemos, y alentador para lo que pueda venir más adelante en términos de una cooperación efectiva bilateral. Bueno, eso en términos de narcotráfico. Por otro lado, en términos migratorios, pues bueno, hagamos un balance a casi 3 años de la implementación del programa de la Frontera Sur en México, que tenía como objetivo reforzar la seguridad fronteriza en el sur y también fomentar el desarrollo. ¿Qué hemos visto, Luis? Bueno, sí, el programa, pienso yo, favoreció y tuvo más impacto en el componente vinculado al tema de seguridad, ¿no? Básicamente estábamos hablando de la contención de flujos migratorios no autorizados en México. Y en ese sentido, desde la perspectiva del gobierno, hay un balance positivo. Pero para otros sectores de la sociedad mexicana quizás no es lo mismo o no opinan lo mismo. La pregunta es ¿a qué costo se logró lo que un experto en evaluación de este tipo de políticas públicas llamaría un éxito conflictuado, ¿no? Podríamos, eso sí, señalar que a partir de este año, a diferencia de 2014, 2015, parte de 2014, 2015 y 2016, actualmente hay algunos tímidos avances en la parte del fomento al desarrollo, pero esto aún no adquiere el mismo peso o significado político, vamos a decirlo así, en términos efectivos, que se comparen con lo que sí adquirieron las medidas para detener la migración. Luis, por un lado, a partir de la entrada en vigor de este programa, ¿cuánto han incrementado las deportaciones? Y me parece que lo más preocupante es la violación de derechos de los migrantes en México. Es decir, ¿con qué cara podemos exigir que se respeten los derechos de los migrantes que van hacia Estados Unidos si no hacemos lo mismo con los migrantes que vienen de Centroamérica? Totalmente de acuerdo, es un tema pendiente y al cual no se le ha prestado la debida atención. Tal como lo reportan algunas instancias de la sociedad civil que brindan apoyo y asesoramiento a las poblaciones migrantes y quienes están monitoreando constantemente las acciones de las autoridades, los abusos, las arbitrariedades aún continúan. Ahora bien, en cuanto al otro tema, yo primero quiero mencionar que preferiría hablar primero de deportaciones, ya que para tener una mejor idea de lo que está sucediendo, ¿no? Durante el primer año del programa Frontera Sur, los aseguramientos, como le llama el Instituto Nacional de Migración, aumentaron un 79% comparado con el mismo periodo en años anteriores. Y después, en el periodo 2015-2016, hubo otro pequeño incremento, pero después de eso se han mantenido más o menos al mismo nivel.
Esto puede explicarse en parte por los problemas financieros que ha tenido el gobierno mexicano. Sin embargo, las cifras han sido en promedio más altas antes que la instauración del programa. Bien. Ahora, Finalmente, Luis, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones hacia los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, en términos migratorios, si nos puedes decir brevemente? Sí, Susana, tienen que atacarse la raíz del problema en lugar de invertir en medidas de otro corte, tanto en México como en Estados Unidos. Hay que empezar por colaborar con la disminución de los niveles de violencia en los países de origen de donde están actuando, donde actualmente están saliendo muchas personas que llegan a México y solicitan la condición de refugiado. Entonces los gobiernos también, por supuesto, hay que hacer énfasis en que los gobiernos centroamericanos, de donde salen estas personas, deben poner más de su parte con la ayuda de Estados Unidos y de México, ¿no? Finalmente, ahorita dudo que podamos esperar más flexibilidad del gobierno estadounidense debido al endurecimiento en su postura hacia el tema migratorio y otras acciones, como puede ser la reducción en la ayuda humanitaria a los países centroamericanos por parte de la administración actual. Bien, pues gracias por este análisis, Luis Alfredo Arriola, investigador, profesor del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche. Un tema que sin duda seguiremos analizando, la migración, donde pues hay todavía muchos vacíos en las reformas migratorias, tanto por parte de Estados Unidos como en nuestro país. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias. Y nos vamos a Hamburgo, Alemania, donde el